Un documento, el Memorándum de Seguridad Nacional, estudio 200, promocionado por Kissinger, en 1974, decía lo siguiente: el crecimiento de la población en el tercer mundo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Resumen: la estrategia de despoblación debe apoyarse en organizaciones internacionales estimadas y creíbles, como la ONU, UNICEF, la OMS, etc. La OMS lanzó una campaña de vacunación en Nicaragua, México, Filipinas, en edades de 15 a 45 años, solamente para mujeres, una campaña de vacunación del tétanos. El tétanos es una enfermedad que afecta fundamentalmente a los hombres. ¿Por qué lanzar una campaña contra mujeres, dirigida a las mujeres? ¿Y por qué precisamente a mujeres en edad reproductiva? No huele muy bien, ¿verdad? Después de lo que lleváis visto. La vacuna contenía gonadotropina coriónica, que hace imposible mantener un embarazo. Estaban involucrados la Fundación Rockefeller, el Consejo de Población, patrocinador de los congresos de SIDA, el Banco Mundial, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, patrocinador de los congresos de SIDA, y el gobierno noruego. Otro ejemplo. ¿Cuál era la postura de la OMS en 1984 y 85 con relación al SIDA en África? Muy sencillo. Todo ha sido un pánico y una exageración proveniente del país originario del SIDA, es decir, Estados Unidos. ¿Quién decía esto? Pues el secretario adjunto al director general de la OMS en Ginebra, director de las principales divisiones para la vigilancia, control y prevención de enfermedades transmisibles, incluido el SIDA. Nada más y nada menos. Esa era la opinión del máximo experto. En 1985, la OMS empieza a hablar de pandemia. Toda África tiene SIDA. ¿Qué ha pasado? Algo tiene que haber pasado. Bien, lo que ha pasado es muy sencillo, lo sabemos. Se sustituye al ayudante del doctor Litvinov. Se nombra al doctor Jonathan Mann, científico de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta. Y en la conferencia de Bangui, un miembro del Servicio de Inteligencia de Epidemias de los CDCs y agente de este servicio, redefine las enfermedades para que se diagnostique en África sin test. Y la OMS infla las cifras de SIDA. ¿Cuáles son los criterios? Esto que veis aquí es el boletín epidemiológico número 10 del 7 de marzo de 1986, página 71. Yo lo único que he hecho ha sido colocarlo en un cuadro para que sea más didáctico. ¿Cómo se diagnostica el SIDA en África a partir de ese momento? Pues tienes que tener dos signos mayores y un signo menor. Veamos cuáles son los signos mayores. Por ejemplo, pérdida de peso del 10%. Algo rarísimo en África, que la gente pierda peso, como sabéis. Diarrea durante un mes. También es algo rarísimo, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población carece de agua potable. Pues ya tenéis dos. Y uno de esta columna. Por ejemplo, tos. Pues ya tenéis SIDA. Usted tiene SIDA. No es pobre, no está desnutrido, no tiene malaria, no tiene tuberculosis. Tiene SIDA. Increíble, ¿no? Podéis hacer las combinaciones que queráis. Bien, ejemplo de Uganda. Reducción de ayudas en 1992, en un reportaje de mi amiga Joan Shenton, hecho sobre el terreno y que tenéis disponible en vídeo porque lo hemos editado. Reducción de las ayudas para las enfermedades endémicas. La gente ya no tiene por definición, según esa definición, malaria o tuberculosis, con lo cual tiene SIDA. Por lo tanto, no se dan los medicamentos que tratan la malaria o la tuberculosis. Por lo tanto, más muertos por enfermedades ligadas a la pobreza. Y todo el dinero va para el SIDA. En ese caso, más de 6 millones de dólares.
y más de 700 ONGs trabajando en campañas de prevención. ¿Y en qué consiste la prevención? En aterrorizar a la gente sobre el sexo, simplemente, y en repartir condones. Es decir, reducir la natalidad. Si juntáis las dos cosas, tenéis reducir la población. ¿Y los africanos qué? ¿Se quedaron tan tranquilos? Pues no. En 1999, el vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, el papa de la Iglesia de la Calentología actual, se entrevista con el presidente Thabo Mbeki para intentar venderle AZT rebajado. El AZT, que había hecho una carnicería y asesinado a montones de enfermos en Europa y que naturalmente y en América ya no quiere. Bueno, pues vamos a vendérselos rebajados a los negros. Mbeki se niega a comprarlo y además convoca una conferencia internacional invitando a los científicos disidentes. Naturalmente hay una campaña brutal en los medios, que tal vez recordéis, finales del 99, contra el presidente de Sudáfrica, contra su ministro de Sanidad, que lo apoya. Y en enero del 2000 se convoca por primera vez en la historia de las Naciones Unidas una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para discutir del SIDA. Jamás el Consejo de Seguridad de la ONU se había reunido para algo que no tenga que ver con las guerras. El 30 de abril, Clinton declara, veis ahí su foto que es muy significativa, la actitud. El SIDA es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y ya sabéis lo que pasa cuando se declara que algo es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Primero llega el Fondo Monetario Internacional con las coacciones económicas, y luego llegan los marines, y luego llegan los misiles Tomahawk. La OMS, de todas formas, todo esto no es lo más grave. Aunque, a mi juicio, lo más grave es que en 1959 la OMS firma un acuerdo infame con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Por ese acuerdo, la Organización Mundial de la Salud ya no puede hacer declaraciones, ni publicaciones, ni investigaciones en materia de contaminación radiactiva. Es decir, efectos sobre la salud de la contaminación radiactiva. Ese acuerdo sigue vigente. La Agencia Internacional de Energía Atómica, fundada en el 57, es no lo que nos presentan, naturalmente, sino una agencia dedicada en la ONU a promocionar la energía nuclear, tanto civil como militar, y a proteger al lobby nuclear. Pero ella no es quien decide. Quien decide es otro organismo que probablemente no conoceréis, que se llama Comité Internacional de Protección Radiológica, porque no está en ninguna parte. Ellos son los que elaboran las normas de cuánta radioactividad podemos soportar, cuánto es admisible, qué dosis son admisibles. Estos expertos, una docena de individuos a los que no los ha elegido nadie, directamente ligados al complejo militar industrial nuclear, son los que deciden. Confunden la radioactividad interna con la externa, la natural con la artificial. Ignoran los más recientes descubrimientos en radiología y falsifican sistemáticamente el impacto sobre la salud de los bajos niveles de radiación, que, según expertos independientes, son 1000 veces mayores. Este libro que hemos editado